Vamos a la palabra del Señor de esta noche. Estamos concluyendo la serie de mayordomía. ¿Cuántos les ha bendecido esta serie? Sean expresivos, por favor. Eso, claro que sí. Dios nos ha bendecido y vamos a estar cerrando esta serie de mayordomía, repasando los versos de 1 Corintios 4, verso 1 al 5. Gracias, hijo. Capítulo 4, verso 1 al 5. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios, de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Diga conmigo: fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Qué impresionante la actitud de un buen mayordomo. Aunque mi conciencia me falle y en mi conciencia yo sea tal vez inocente, yo me baso en lo que piensa el Señor de mí. Esta es la convicción de un fiel mayordomo. Porque muchas veces pensamos que porque tal vez no le hacemos daño a nadie y estamos cumpliendo con nuestro rol familiar, nuestro rol en la vida, en el reino de Dios, en la iglesia, nos sentimos como que todo está bien. Pero la convicción de un mayordomo es: Señor, me interesa que tú me apruebes, que yo sea hallado fiel cuando yo llegue a tu presencia, cuando yo llegue a darte cuentas, yo sea hallado fiel. Qué interesante. Somos administradores de todo lo que Dios nos entrega en las manos. ¿Y cuál es el principio de la mayordomía, amados? Es la fidelidad. Esto es lo que estuvimos aprendiendo. ¿Qué Dios pide de nosotros? Fidelidad, amados. Fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad a nuestra familia, fidelidad a su iglesia, fidelidad al llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas, de serle fieles hasta que Él venga por su iglesia. Y hoy vamos a terminar esta serie hablando de la fidelidad en nuestros talentos y dones. Fidelidad en nuestros talentos y dones. Amados, y yo quiero volver a mencionar lo que comenté el miércoles pasado. Yo sé que este estudio es tan directo de lo que Dios espera de nosotros y lo que Él va a pedir cuentas, que pudiéramos caer en el error de condenación, de decir: no, pues yo no he sido fiel delante de Dios en muchas áreas de mi vida, ni en mis finanzas, ni con mi familia. Pero, amado, es diferente la condenación a la convicción. Y lo que Dios viene a traer es convicción de pecado. Él no viene a descartarte y a decir: tú no sirves. No, Él viene a traer convicción. El propósito de este estudio y de la palabra de Dios en general es que nos veamos como en un espejo. La Biblia dice que la palabra de Dios es un espejo donde tú y yo nos podemos ver y observar. Y podemos ver nuestras deficiencias, nuestro pecado. Y es ahí donde el Espíritu Santo viene con convicción, y tú y yo podemos tener esa gracia para ser transformados y ordenar nuestras vidas. Entonces, el propósito de la mayordomía no es condenarte, sino que el Espíritu traiga convicción a tu vida para amar al Señor con todo lo que eres, con todo lo que Él te ha confiado, y ser un mayordomo fiel. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Ahora, ¿qué son los talentos? Los talentos son habilidades que Dios ha puesto en nuestras vidas para desarrollar dones, propósitos en los caminos de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 10. Acompáñame, por favor. Efesios capítulo 2, verso 10. Vayan anotando, listos con sus notas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh, me encanta este verso. Dios nos creó y en Cristo Jesús
viene a crearnos, a darnos ese nuevo nacimiento. Es decir, somos creación de Dios y luego Dios nos hace sus hijos a través de Cristo y nos prepara y tiene preparado para nosotros buenas obras que Él destinó, amados. Entonces quiere decir que tu propósito en el reino de Dios, tu propósito no es ocioso. Tienes un propósito. Sin importar tu pasado o el tiempo que viviste alejado de Cristo, hoy en Cristo tienes una buena obra que hacer. Tienes dones, tienes talentos que Dios ha depositado en tu vida. Y Dios preparó caminos de antemano para que andemos en ellos. Caminos donde el Señor es tu guía, caminos donde tu vida inspira a otros, bendice a otros. Tu vida tiene un propósito en el Señor. Y el deseo del corazón de Dios es que caminemos por sus caminos y nos habilita, amados, con un potencial para hacerlo. Y este potencial son los dones, son los talentos, son las habilidades que Dios imparte a tu vida. Efesios capítulo 1, verso 11 también lo dice, acompáñame. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Somos predestinados, amados, para cumplir el propósito de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sueña con nuestras vidas, que Dios sueña con lo que tú puedes hacer en su gracia por su reino, que Él tiene sueños y Él tiene planes para ti. Pero ¿cómo? Si nos equivocamos tanto, pero ¿cómo si tengo tantas debilidades, tengo tantas imperfecciones? Amados, la gracia alcanza al débil, la gracia levanta al que reconoce que está caído, la gracia alcanza al imperfecto, porque Dios no ha venido a llamar a justos ni a santos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí entra todo aquel que pone su confianza en Cristo y en la vida eterna que Él ha venido a traer. Amén. El talento que ha sido puesto en nuestras vidas requiere desarrollo. Requiere desarrollo porque Él lo ha dado, te lo ha confiado. Potencial quiere decir fuerza, habilidad escondida, éxito no experimentado. Es quien realmente eres, pero no has llegado ahí todavía. Ese potencial que Dios te ha dado. Es lo que realmente puedes hacer, pero que no has hecho todavía. Es lo que puedes llegar a ser en esta vida, pero no has llegado todavía. Y Dios lo puso en ti. Dios lo puso en ti. Dios puede ver el potencial en tu vida aunque tú no lo ves. O sientes que a lo mejor nadie lo ve. O en el pasado tuviste tantas experiencias de rechazo, nadie te dio palabras de afirmación. Hoy el Padre Celestial quiere afirmarte como su hijo y como su hija. Él cree en ti. Él tiene un destino, un propósito para ti. Ahora, Dios no nos pide algo, amados, que sabe que no podemos cumplir. Y Él nos guía en el camino por el que podemos caminar. Y grábate este principio. Primero, fuimos hechos con los talentos y habilidades que se necesitan para caminar y cumplir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo lo otorga. En el momento en que iniciamos este caminar por la fe, hay algunos talentos aprendidos durante la vida, hay algunas habilidades tal vez heredadas, pero el potencial que viene cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, cuando decidiste seguir a Cristo, amados, eso Dios te lo dio, eso Dios te lo puso en tu vida. Y todos tenemos ese potencial.
Pero te voy a decir algo, está en forma de semilla ese potencial. Está en forma de semilla ese talento, ese don. Y la realidad de las cosas, amados, es que toda semilla, ¿qué tiene que hacer para dar fruto? Sembrarse primero. Una semilla en el costal no pasa nada. Tú tienes que sembrarte, tú tienes que plantarte. Y el Salmo 92, acompáñenme por favor al Salmo 92. Dice la palabra, verso 12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados, diga conmigo, plantados. Diga conmigo, sembrados. En la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amado, tu semilla, tu don, tu talento, lo que Dios te ha dado, tiene que sembrarse primero. Y la Biblia nos enseña, amados, que el lugar donde los frutos y los dones del Espíritu Santo son puestos por obra es en comunidad. ¿Para qué quieres el fruto del amor si no estás en comunión con nadie? ¿Para qué quieres el fruto de servir si no estás en comunión con nadie? La iglesia, amados, es ese lugar que Dios destinó para sembrarnos, para plantarnos, para que el Señor pueda cumplir su propósito en nosotros. No se trata de venir a un lugar, se trata de pertenecer a un pueblo espiritual, a una familia en la fe. Y cuando no nos plantamos en su iglesia, en su casa, amados, todos esos propósitos del Señor no tienen tierra. Y si tú has escuchado algún cristianismo de, es que yo creo en Jesús y lo busco a mi manera en la casa, estudio la Biblia, pero yo no necesito la iglesia, no necesito pastores ni hermanos en Cristo, me han decepcionado los hermanos en la iglesia. Amados, esa no es la verdad. La verdad no cambia solo porque un corazón no la acepte, o dos o miles corazones no la acepten. La verdad no cambia. La iglesia es un lugar a donde pertenecemos. ¿Y qué más necesita ser una semilla para dar fruto? Morir. ¿Verdad que sí? Ahorita lo dijeron. Dice la palabra que si la semilla no muere en tierra, que si no cae en tierra y muere, no dará fruto. Y hay un lugar, amados, donde el Señor nos enseña a morir a nosotros mismos. ¿Sabes en dónde? En todo lugar. En la iglesia, en la casa, en el trabajo. ¿Por qué, amados? Porque cuando Jesús vino y nos enseña su evangelio, Él dice, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y niégate a ti mismo. Entonces quiere decir que en la manera en que yo obedezco el evangelio de mi Señor Jesucristo, yo comienzo a morir a mi carne, a mi egoísmo, a mis deseos engañosos. Yo comienzo a morir a mis preferencias. La vida de Cristo empieza a dar fruto. Oh, cuán hermoso es el lugar que me entrena a morir a mí mismo. Yo te voy a decir algo, iglesia. Si la iglesia no te entrena a morir a ti mismo, entonces no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia constantemente te enseña con tus hermanos a morir a ti mismo, a perdonar. De repente llega la instrucción de tu pastor o de tus líderes. Haz esto como un consejo, o te exhorta y sientes que no te gustó lo que te dijeron. O de repente el hermano lija se siente enseguida de ti. Ese hermanito que lo amas, pero es tu lija. Te talla el carácter. Gloria a Dios por la iglesia que nos ayuda a morir a nosotros mismos. A morir a nosotros mismos. Amados, para dar fruto tenemos que sembrarnos y tenemos que comenzar a morir a nuestro yo, a nuestro ego.
Fuimos hechos con los talentos y habilidades que se necesitan para caminar y cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuáles dones espirituales nos ha dado el Señor? Acompáñame a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 habla de la lista que Dios ha dado a través de su Espíritu Santo, de los dones. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, ¿qué quiere decir? Que no conocías a Dios, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que los dones del Espíritu Santo vienen cuando tú profesas y confiesas la fe en Jesucristo. El domingo aprendimos que la fe es actuar. Si crees, haz algo, arrepentimiento y seguir a Cristo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo da estos dones a aquellos que están en la fe en Cristo. No es para todo mundo. Amén. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está el primero. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Los dones del Espíritu son reales y están operando? Claro que sí. No los voy a describir a detalle, nomás te quiero decir los que pudieras tener duda. La palabra de sabiduría, ese es el consejo que viene de una manera sobrenatural a un creyente. Una palabra de sabiduría siempre estará fundamentada en la Biblia y será un pronto consejo a una necesidad inmediata. ¿Cuál es el don de la palabra de ciencia? Ahí entran visiones o sentires espirituales que van conforme a la palabra, vuelvo a decir. El Espíritu Santo nunca va a operar en don en desacuerdo a la palabra. La profecía es anunciar para corregir, exhortar y animar a alguien. Sigue operando. En el curso de discípulos lo van a ver más a detalle, ¿sí? También otra lista de dones que Dios da a la iglesia es en Romanos 12, verso 6. Acompáñame. Romanos 12, verso 6. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Ahí quiero aclarar algo: todo cristiano es llamado a ser un siervo, porque el siervo de siervos es Jesús y seguimos a Jesús. Pero este don, cuando Pablo lo describe, el que tiene el don de servir, son personas con un don, literalmente. No es que los demás no seamos llamados a servir, no, estoy aclarando, sino que esas personas con ese don, amados, es algo sobrenatural en ellos. Es algo, una capacidad para servir e inspirar a otros al servicio. Y dice: el que enseña en la enseñanza es un don puesto por Dios a enseñar a otros. Ay, pues es que se dio y estoy dándole clases a los niños en la escuela dominical, estoy en Renueva Kids, ay, pues se dio de repente y el pastor me pide enseñar algo los domingos, ya sea los diezmos, las ofrendas, o estoy enseñando a adolescentes o a jóvenes. No, Dios está puliendo ese don. Dios te lo dio y Dios lo va a pulir. Y luego dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. ¿Qué quiere decir el que reparte? Es aquel que tiene un don de dar. Todos somos llamados a ser generosos, pero estas personas tienen ese don de una manera sobrenatural que inspira a otros. Dice: el que preside con solicitud. Quiere decir el que preside, el que tiene un liderazgo con solicitud. ¿Qué quiere decir? Con obediencia.
hágalo. El que hace misericordia con alegría. Vuelvo a repetir, todos somos llamados a tener misericordia de los demás, misericordia de los indefensos, de las viudas, de los huérfanos, de aquellos que están en necesidad. Pero este don ayuda a esa persona a ser inspiración a otros. Y luego termina, dice, hágalo con alegría. Qué importante es servir a Dios con alegría y no con tristeza. Con alegría, amados. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese don. El amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Qué interesante que el fundamento de esta lista de dones es el amor. Incluso la lista de 1 Corintios 12, el fundamento es el amor, porque sigue un 1 Corintios 13 y dice, si no tengo amor, nada soy. ¿Cuál es el fundamento para ser un mayordomo fiel en mis dones y en mis talentos? Llenarme del amor de Dios. Jesús mismo, amados, no hizo milagros para enaltecerse siendo Dios. Cuando multiplicó esos peces y esos panes, dijo, mirando a la gente y teniendo compasión de ellos. Y muchos cristianos han pensado que sus dones y sus talentos son para enaltecerse ellos mismos. Y ven a la iglesia como una plataforma para brillar ellos. Cuando Cristo lo que hizo, lo hizo por amor a las personas, por amor a Dios. Y Dios te va a empezar a mostrar, si no te ha mostrado aún o aún no conoces el don que Dios te dio, Dios te lo va a mostrar. Pero date cuenta para lo que es. Primera de Pedro 4:10, acompáñame. Mira para qué es nuestro don y nuestro talento. 4:10 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ahí en el capítulo 4, vamos al verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, el verso 10, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado y por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces quiere decir que la habilidad que hemos recibido de Dios es para ayudar a otros. Y esto es mandato, no es sugerencia. No dice, el don que Dios te dio, úsalo para sentirte más que los cristianos en la iglesia. No, úsalo para los otros, para servir a los otros, para ser de bendición a los otros. Entonces, un mayordomo fiel, el que ha de dar cuentas a Dios por su llamado y su ministerio, es alguien que piensa en la necesidad de los demás. Es alguien que piensa en la necesidad de los demás. Debemos usar los dones para bendecir a otros. Fuimos hechos para bendecir a otros. Entonces somos infieles al robarle bendición a otra persona, no usando los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Somos infieles. Cuando por flojera o por pereza o porque vienes a la iglesia y tú tienes un fuego por hacer algo para Dios, servir en algo, pero ves a otro hermano con mala actitud que no sirve, ni picha, ni cacha, ni deja batear, pues él no hace eso, pues yo tampoco. ¿Qué es eso? Eso no es un mayordomo fiel. Porque él va a dar cuentas por su vida, tú vas a dar cuenta por tu vida. O es lo mismo, hijos en casa. Es que yo ya lavé los trastes, mamá. Le toca a mi hermana. Y ese fue un pedradón. Bárbaro. Le toca a mi hermana. Yo no lo voy a hacer. Amados, cada uno tenemos el talento que Dios nos dio, la habilidad que Dios nos dio. ¿Sabes para qué? Para bendecir a los demás. Si unos no lo hacen, si unos están siendo mayordomos infieles, amados, bendícelos, ora por ellos. Tú sé un mayordomo fiel. Dios te ha hecho para ser de bendición para el mundo. Y si no usamos nuestros talentos y dones, se irán al panteón, iglesia, el lugar más rico del mundo, ya que miles de dones y talentos están sepultados ahí. Empresas no levantadas,
ministerios no puestos por obra, vidas no levantadas por miedo, por pena, no levantaron sus dones y se enterraron en el panteón. Debemos dejar de menospreciar lo que somos junto con lo que tenemos, amados. Deja de despreciarte, deja de menospreciarte, deja de menospreciar lo que tienes. Es tiempo de desarrollar lo que tenemos, lo que ya nos dio. Romanos 8:19, acompáñame, Romanos 8:19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes qué? La creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando el mundo que una iglesia poderosa se levante. A mí me llama mucho la atención de cómo el mundo se está cayendo a pedazos, y mientras la iglesia puede estar durmiendo en apatía, o peleándose los unos con los otros, o sintiéndose los unos con los otros, y no hay un acuerdo, amados, de lo que realmente importa. ¿Qué importa? Discipularnos en Cristo y alcanzar al perdido. Pero el diablo cómo le gusta entretenernos dentro de las cuatro paredes, mareando a uno. Se les da un poquito de autoridad a uno, se suben al ladrillo y se empiezan a sentir más. Es que ya el pastor me hizo líder, y el pastor me pidió esta responsabilidad. Wow. Yo te quiero decir algo, amados. El mayordomo fiel en sus dones y en sus talentos reconoce que el talento y el don o la autoridad delegada viene por gracia, viene de gracia. Y un mayordomo fiel en su ministerio, en su don, en su talento, es alguien que vive constantemente en humildad. Si tú eres alguien que sirve a Dios en la iglesia y no tienes una vida de oración, amado, déjame decirte que no vas a multiplicar lo que Dios te ha dado. Y de aquí se trata, no solamente de ser fieles en lo poco, sino multiplicar lo poco. Porque todo este estudio de mayordomía lo basamos en la parábola de los talentos. Ahorita vamos a leer la parábola de las 10 minas, que es similar a los talentos. Entonces, ¿qué quiere Dios con este don que te dio? Pero mi don es barrer la iglesia, sí. Pero ese don, amado, si se siembra, se muere tu yo, bien plantado, regado con el Espíritu Santo, va a ser algo poderoso, amados. Porque un don, aunque parezca pequeño a tus ojos, tiene de gran impacto. Tú no sabes lo que va a hacer con tus hijos. Tú no sabes lo que va a hacer con tus nietos. Tú no sabes lo que con los años vas a ver, que Dios te lo permita ver. Yo he visto testimonios de tantos hombres y mujeres de Dios que se sembraron, se plantaron, murieron a sí mismos y siguieron a Cristo. Es que yo vi al abuelo servir por tantos años con excelencia. A mi esposa, el testimonio de mi suegro la persigue y la alienta cada vez. Un hombre que su ministerio solo fue el ser escudero del pastor en oración. Él estaría orando siempre, todos los días, de 6 de la mañana a 7 de la noche, a 7 de la mañana, perdón. De 6 de la mañana a las 7 de la mañana. Cuando él falleció, pasaron como 3 semanas y mi suegra y mi esposa se encontraron un cuaderno donde Dios le habló a él y le dijo: ya voy a ir por ti, Rogelio. Y él empezó a escribir: a mi esposa amada, a mis hijos, dándoles el consejo de nunca dejar el evangelio y servir a Dios. Les escribe a sus amigos profesores: ni se les ocurra hacerme un homenaje, porque toda la gloria es para Dios. Y cuando lo abrimos, nos conmovió tanto, amados, porque tenía una comunión tan fuerte con Dios que Dios le dijo: ya voy por ti. Ese cuaderno había sido escrito un mes antes de su muerte.
Amados, y ese legado inspira y motiva a las generaciones. Amados, debemos dejar de menospreciar lo que somos junto con lo que tenemos. Lucas 19:11, acompáñame por favor, y estaré terminando la introducción de este estudio. Lucas 19:11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reino sobre nosotros reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también dijo: tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, escuchen bien, amados, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo y que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo, a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no quieren que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amados, 3 siervos entraron en el juego. 2 de ellos fueron fieles y 1 fue infiel. Entonces quiere decir que 8 de los siervos de los 10 fueron infieles y no entraron al reino de Dios. A uno de ellos, que fue infiel, se le quitó lo que tenía. Y hay personas, amados, con talentos que ni siquiera están entrando en el reino. Y hay personas que aún en el reino están viendo a Dios de una manera equivocada. Yo quiero decirte esto: existen el tipo de siervos que, teniendo dones y talentos, los guardan y esconden, y esto es llamado infidelidad. Dios mismo dijo: ¿por qué no te arriesgaste, aunque sea un poco? Entonces se puede perder la oportunidad de desarrollar los dones y no habrá recompensas en el cielo. ¿Por qué, amados? Porque la recompensa es por lo que haces aquí en la tierra. Dios me pedirá cuentas de lo que hice con el potencial que Dios me dio. Y Dios no nos reta a algo que ya hemos hecho. Él nos estira, amados. Él nos estira. Dios no se preocupa en tus victorias, sino que te lleva más allá de tus victorias. Es la fe la que te lleva a un punto en donde puedes arriesgarte para hacer algo, amados. Amados, mucho de lo que imaginamos que podemos hacer son semillas de potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y hay tantos cristianos que por miedo a no hacer un error no ejercitan los talentos y terminan no haciendo nada. Pero debe de haber pasión, empuje.
Debe de haber un deseo en verdad de agradar a Dios. Y Dios educará a sus hijos siempre. Si te equivocas, aprendes. ¿Por qué personas no toman el talento que Dios les ha dado? Primero, por miedo, y el miedo viene del orgullo. Yo no quiero fracasar y mejor no hago nada. Amados, y el orgullo también se manifiesta cuando no queremos ser corregidos, adiestrados. En el servicio a Dios, amados, se pule nuestro carácter. ¿Qué es lo que sostendrá el don? Los dones espirituales. ¿Qué es lo que sostendrá el don? El carácter. Carisma, ¿qué quiere decir? Significa el don. Es sostenido por el carácter. Y muchas personas piensan al revés, que el don es primero y después el carácter. Pero no. Por cuanto eres un hombre severo, dijo el tercer siervo, escondí la mina en un talento. ¿Qué es una mina? Era una porción de ciclos de plata. Y esto es un prejuicio muy sutil que el enemigo siembra en las mentes, amados. ¿Acaso el Señor no es Dios para pedirnos sembrar y esforzarnos en Él y obtener la cosecha para su